Llevo varios años mirando y estudiando estas tijeretas sabaneras que son muy conocidas en Colombia porque son estos pájaros que tienen la cola muy larga y en el llano a veces llegan unas nubes de pájaros en una temporada que son migrantes del sur, pero también hay unos que se quedan todo el año. Y resulta que los machos nos dimos cuenta que tenían unas formas en las plumas de las alas como distintas. Y cuando los liberábamos, soltábamos al macho y cuando el macho volaba sonaba "prrr". Entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué será eso? Y si será que es un sonido que los machos producen en algún momento especial, si es algo que utilizan como una señal de comunicación. Y entonces ahí empecé a leer y empecé a conocer un mundo completamente nuevo de comunicación en las aves. Y es que los pájaros producen sonidos, aparte del aparato vocal, producen sonidos con las alas, con los huesos, con las patas. Los pájaros son muy increíbles, hacen toda clase de cosas para comunicarse entre ellos. Y una de esas es producir sonidos con las plumas. Y está en muchos grupos de aves, solamente que por más de que hay gente que ha estudiado en profundidad estos fenómenos, todavía nos falta mucho por conocer. Valentina, entonces hoy vamos a hablar sobre sonidos más allá del canto de las aves. Muchas gracias, Valentina, por participar en Ciencia Café para su merced. Primero cuéntanos ahorita dónde estás. Estoy en Chicago, en Estados Unidos. ¿Y qué estás haciendo allá? Estoy haciendo un doctorado, hago mi doctorado en la Universidad de Illinois y en conjunto con el Field Museum, el Museo de Historia Natural. Bueno, Valentina, resulta que yo trabajo con ranas y uno siempre caracteriza a las ranas por lo que cantan en las noches y esos cantos están relacionados con su comunicación, ¿cierto? Casi siempre tiene que ver con el macho que traen las hembras. Pero últimamente hay estudios que muestran que las ranas también usan otros canales de comunicación, no solamente el canto, sino también como que perciben vibraciones, se comunican por vibraciones. Y entonces eso me llamó la atención porque yo no tenía ni idea, pues, que las aves se podrían comunicar también con canales diferentes al canto, sino que las alas. Tú me estabas contando que esto fue incluso descrito a finales de 1800 con Darwin. Sí, claro, pues Darwin en uno de sus libros dice que hay algunas aves que tienen unas modificaciones en las plumas y eso parece estar asociado con sonidos que son aparte del aparato bucal, ¿no? Nosotros conocemos a las aves porque cantan hermoso y todo esto, pero producen otros sonidos. Y parece haber una relación entre esos sonidos diferentes y estos, como llamaba él, instrumentos, que son las plumas. Y bueno, y por investigación y otras experiencias de otras personas, pues sabemos que, por ejemplo, los carpinteros producen sonido con su pico contra un tronco y eso tiene información. Qué tan duro está golpeando o cuántas veces golpea, los patrones de cómo golpea, puede estar mandando información a sus compañeros, ¿no? Y así es con todos los movimientos, es que el movimiento tiene mucha información y cualquier movimiento produce sonido. Entonces, realmente ese es como el canal que se está explotando, es el hecho de que el movimiento tiene información. Viene alguien o hay alguien ahí detrás de ese árbol o lo que sea, y en qué momento ese sonido gradualmente se modifica, diría Darwin, para una señal de comunicación y decir mírame o váyase o lo que sea que quieren decir. Valentina, ¿en tus aves esa comunicación es para otras aves o tú crees que también sería para otras especies? Bueno, esas son preguntas fascinantes. Uno puede especular muchísimo. Es difícil saber qué es lo que está recibiendo o intencionalmente haciendo el pajarito sin meternos en el cerebro. Ideal sería poder poner una de estas máquinas en donde vemos la estimulación del cerebro con diferentes sonidos, pero pues hay muchas cosas que controlar. Entonces tenemos como unas aproximaciones, ¿no? Podemos ir y mirar en qué momento se produce el sonido y si hay una reacción del personaje que está ahí, ¿no? Oye, si el personaje no está cerca y el sonido no le llega, pues claramente la señal no es para él.
Entonces, digamos que tenemos como, bueno, hay alguien ahí que está escuchando este sonido, generalmente es otro de su misma especie, o también lo producen cuando están atacando potenciales depredadores. Y esto es porque vuelan muy rápido cuando están haciendo eso, y el sonido está asociado a esa velocidad. Entonces, después de una cierta velocidad, el sonido se produce. Algo que nos hace pensar no evolucionó, o sea, no apareció para decirle algo al depredador, es que muchas especies del mismo género, digamos del pájaro que yo estudio, tienen modificaciones y producen sonidos, pero son distintas. Entonces, especies hermanas tienen modificaciones diferentes. Entonces, si fuera para los depredadores, tendría sentido que todos tuvieran el mismo sonido para que el depredador supiera, me van a atacar. En ranas existen un tipo de experimentos para ver cuál es el efecto de los cantos de los machos en las hembras. Entonces ponen una hembra en una caja, ¿sí? En la mitad de la caja, y a un lado ponen un parlante con una grabación de un canto de un macho, y en el otro extremo ponen la grabación de otro macho, y se ponen los dos sonidos y se mira a ver la hembra, por ejemplo, cuál de los dos escoge. ¿Será que se podría hacer algo así con las aves? Grabar los sonidos de las alas y ver la respuesta. O no sé cómo tú estás estudiando o cómo quisieras estudiar la respuesta o el efecto de estos sonidos en las aves. Claro, eso sería espectacular, pero entonces volvemos un poco a este tema de la multimodalidad. Resulta que estos pajaritos no producen sonidos solamente con las alas, al mismo tiempo producen sonido con la voz. Entonces, mientras están haciendo con la voz, hacen y entonces es como todo este súper estimulación de cosas, y además están desplegando la cola, están volando rápidos y haciendo como unos movimientos. Entonces es complejo separar, sobre todo separar el vocal del de las alas. Digamos que habría posibilidad de hacerlo y sería espectacular, y me encantaría hacer ese experimento como el que dices tú, como para ver si por lo menos están distinguiendo los que se migran y se van, y los que se quedan todo el año en el norte de Sudamérica. Eso me han dicho varios ornitólogos, como, ¿usted cómo va a comparar una rana con una ave? O sea, las aves tienen unos cantos todos complejos, una rana es toda fácil, o sea, y se puede facilitar los experimentos. Vas a campo con una grabadora y grabas los soniditos de las aves volando y suenan, y lo grabas, ¿cómo es? Sí, bueno, eso fue toda una travesía, porque pues no cualquier grabadora sirve, porque tampoco es un sonido pues muy fuerte, sino es cuando ellos están en algo y pasa y suena suavecito. Entonces uso una parábola. Esto es como una antena parabólica chiquita. Y tú tienes un micrófono en la mitad, entonces la antena parabólica lo que hace es que bloquea el sonido que está detrás. Entonces si tienes a la vaca o al gallo gritando ahí atrás, no lo captura el micrófono. Sí. Y fuera de eso, todo el sonido que viene direccional de ese personaje que quieres grabar, rebota. Como el sonido son ondas, el sonido, yo me muevo al hacer esto, estoy produciendo ondas de aire que producen un sonido. Entonces todas esas ondas pegan contra la antenita, esta la cosa, el disco, como el plato, y caen en el micrófono. Entonces eso fue como de las cosas que nos funcionó. Y al mismo tiempo, simultáneamente, grabamos videos de alta definición, o sea, en slow motion. La razón es porque necesitamos saber si efectivamente hay una relación entre el movimiento y el sonido. Porque los pájaros tienen unas siringes que son el aparato vocal increíbles. Ellos pueden hacer toda clase de sonidos. Hay unos pájaros que logran unas cosas absurdas. Entonces, existe la posibilidad que el también sea vocal. La única forma de saber que no es si encontramos que hay esta relación uno a uno entre cuando el pájaro está aleteando y el sonido que nosotros estamos recibiendo. Y para eso tenemos que sincronizar el video de alta definición con el sonido. Entonces, en un experimento que hicimos que fue muy divertido, fue poner un espécimen como una momia preparada de un águila. La pusimos ahí como en el campo, cerca de un territorio, y le pusimos una cámara, una de estas GoPro,
escondidita ahí dentro del espécimen. Entonces los pájaros venían a atacar y pudimos grabar a alta definición no solamente como el sonido y el movimiento, sino también las plumas muy de cerca. Y podemos ver cuál es el mecanismo físico por el que se está produciendo el sonido. Y vemos, como podemos ver, bueno, lo que hace la alta definición es tomar muchas más fotos por segundo que lo que toma una cámara normal. Claro. Y resulta que las aves también ven mucho más fotos por segundo que los humanos. Entonces hay un montón de cosas que nosotros nos perdemos que ellas hacen. Bueno, entonces lo que hacemos es que descomponemos ese video y pudimos ver que las plumas están vibrando, físicamente vibrando en el momento en que atacan al águila y producen este sonido. Entonces estas son algunas de las cosas que hacemos. Y bueno, después llevamos esto al laboratorio, sacamos plumas de especímenes y los ponemos en un túnel de viento. Y entonces se orientan como si estuvieran en el campo, pues en el ala de un ave. Y en el túnel de viento tú puedes ir manipulando la velocidad y todas estas cosas. La frecuencia o como el tono, como que un tono más alto, digamos, suena aquí, y un tono más bajo. Depende de la velocidad. Entonces, no solo depende de la velocidad, sino que el de campo es igual al del túnel de viento. Entonces sabemos que sí, parece haber una relación como entre la pluma y para asegurarnos que sí estamos encontrando sonidos por esas plumas. Anécdota científica. En una de estas salidas de campo que hicimos, fuimos a Montería y estábamos trabajando con gente que vive allá. Estaban muy emocionados y querían aprender más y querían saber más sobre los pájaros. Y estábamos teniendo trabajo encontrando a esta subespecie y entonces nos tocó como comunicarnos con diferentes casas que estaban a muy largas distancias. Y alguien nos dijo, no, sí, esos bichos duermen aquí en mi árbol. Entonces hicimos como organizamos toda una expedición para irnos caminando hasta allá, hasta el otro lado. Estos son pues caminos largos en sabana y era cerca de Semana Santa. Y ellos me contaron que, digamos que antes, todavía se hace, pero que antes era muy común que en Semana Santa la gente hacía postres y todos pasaban como el día yendo de casa en casa comiendo postres y como compartiendo esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo llevaba entre mis mecato chocolates y como cositas de dulce y cosas de ese estilo. Y bueno, fuimos a este lugar y atrapamos algunos pájaros y fue así súper movido porque cuando uno trabaja más de noche toca estar con mucho cuidado porque empiezan a llegar los pajaritos a dormir y soltarlos antes de que se vaya la luz. Entonces es un trabajo así de mucha tensión y de no parar. Y ya después de la noche como que se calma cuando ya se van todos los pajaritos a dormir y entonces comimos un poco de estos chocolates y todo y bueno, y saludamos a la familia de ese sitio donde estábamos haciendo esta investigación y uno de ellos dijo, esto se siente como antes, como si estuviéramos en Semana Santa yendo a comer postres. Ajá. Y eso me llenó mucho el corazón porque me sentí muy no sé, fue un trabajo donde por medio de nuestra investigación nos pudimos conectar mucho con la gente que vive en esos lugares y compartir algo que fue especial. Valentina, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.